Encontré una carta dentro de uno de mis zapatos. Una carta escrita a mano. De esas que ya nadie escribe. Y lo más jodido no era la letra desconocida, ni que estuviera metida en mi zapatero entre mis deportivas para correr, sino lo que decía. Sé que no le has dicho nada. Sé que no lo vas a hacer. Pero si no paras esto, se lo contaré yo. Me quedé congelada. Estaba sola en casa, recién llegada del trabajo, y acababa de tirar los tacones por el pasillo como siempre. Me disponía a cambiarme de ropa cuando noté algo raro en una de las deportivas. Ahí estaba, una nota doblada en 4, escrita con bolígrafo azul, en un papel de libreta cuadriculada. Durante unos segundos, pensé que era una broma. Pero no tenía sentido. Nadie más tenía llaves. Nadie más conocía ese rincón. Nadie, excepto Martín. Y de pronto me invadió una sensación familiar, esa mezcla de vértigo y adrenalina, como cuando estás a punto de decir algo que no deberías, pero no puedes evitarlo. Martín. El hombre con el que había cruzado la línea. El hombre con el que hacía 3 semanas, en un hotel en Alcalá de Henares, me olvidé de que estaba casada. El problema era que esto ya no era solo mío y de él. Alguien más lo sabía. Mi nombre es Laura. Y esta historia no es sobre cómo descubrí que mi marido me engañaba. Es sobre cómo yo traicioné al hombre que más me ha querido, y lo que pasó después. Lo primero que pensé fue que había sido Javier. Que, de alguna manera, había encontrado algo y me estaba dejando una oportunidad para confesarme antes de volcarlo todo. Pero no tenía sentido. Javier no era así. No era el tipo de persona que se esconde detrás de una nota anónima. Si hubiese sabido algo, me lo habría dicho a la cara, y con toda la calma del mundo, como hace siempre con todo. Pensarlo bien me ayudó a descartar esa opción. Así que volví a lo obvio, Martín. ¿Pero por qué lo haría? ¿Qué ganaba él exponiéndonos de esa forma? No era una amenaza, pero tampoco era un recordatorio inocente. Era una advertencia. Fría. Precisa. Alguien sabía lo nuestro y no era ni él ni yo. Guardé la nota en el bolsillo trasero del pantalón y terminé de vestirme con una sensación rara, como si llevara un ladrillo colgando del cuello. Durante todo el día en la clínica fingí normalidad, pero cada vez que sonaba mi móvil o alguien me tocaba el hombro, el cuerpo me reaccionaba solo. Hipervigilancia total. En cuanto salí, llamé a Martín, sin rodeos. ¿Fuiste tú el de la nota? Se quedó callado unos segundos. ¿Qué nota? Una nota. En mi zapato. Alguien sabe lo nuestro. Y no soy yo ni tú. Laura, te juro que no tengo nada que ver con eso. ¿Estás segura de que alguien más tiene llaves de tu piso? No. Solo Javier. Y dudo mucho que haya escrito eso. No es su estilo. ¿Y tú crees que? No lo sé. No digas nada. Ni lo menciones a nadie. Si no fuiste tú, alguien más sabe algo y eso cambia todo. Colgué sin despedirme. Necesitaba pensar. Esa noche no dormí. Me pasé horas en el sofá mirando al pasillo como si esperara ver a alguien aparecer por la puerta con otra nota, con pruebas, con un video. A la mañana siguiente, Javier se levantó como siempre, se preparó café, me dio un beso en la frente y salió a correr. Todo normal. Todo igual que siempre. Pero ya nada era normal. Y yo no podía con la espera. Así que me fui al lugar más obvio para buscar respuestas, la portería del edificio. El portero, Lorenzo, un tipo mayor con poca paciencia, siempre parecía estar al tanto de todo. Fingí que había perdido una llave y pregunté si había visto algo raro últimamente, alguien entrando que no debería, algún vecino extraño. Nada.
Ni un dato útil. Pero mientras hablaba, una vecina se acercó a saludarme y soltó algo que me hizo un nudo en el estómago. ¿Tu primo sigue visitándote por las tardes? El moreno alto, con chaqueta de cuero. Lo he visto un par de veces en el ascensor. Muy guapo, ¿eh? Yo no tengo primos. Y mucho menos uno que venga a visitarme por las tardes. En ese momento, mi cerebro hizo la conexión. Martín. Había estado viniendo al piso mientras Javier trabajaba y yo salía a hacer recados. Habíamos sido discretos, sí, pero no invisibles. Alguien nos vio. Y alguien no solo nos vio, sino que nos reconoció. Que supo quién era él y que lo que hacíamos no era cosa de primos. Volví a casa y revisé todo. Ventanas. Puertas. Cerraduras. No había señales de entrada forzada. Todo limpio. Todo normal. Y entonces lo noté. Un detalle mínimo, pero suficiente, una pequeña mancha de barro seco en el suelo del pasillo, justo junto al armario. Javier jamás entra con zapatos de la calle. Ni siquiera por descuido. Ese barro no era mío. Ni de Martín. Era fresco. De alguien que había estado ahí recientemente. Y justo al lado del zapatero donde estaba la nota. No sabía si estaba paranoica o si estaba empezando a entender que esto era mucho más grave de lo que pensaba. Me puse a revisar cámara por cámara del portal. Llamé a un amigo informático y le pedí que me ayudara a entrar al sistema de grabación remoto del edificio, con la excusa de que un familiar había perdido algo. No lo dudó. Me envió los accesos en unas horas. Esa noche, desde mi portátil, me puse a ver las grabaciones de los últimos 5 días. El miércoles, justo después de que Martín se fuera del piso, una figura encapuchada, sin rasgos visibles, entró al edificio. Subió hasta mi planta. Y estuvo exactamente 2 minutos frente a mi puerta. 2. Justo el tiempo de abrir, meter algo, y cerrar. Sin forzar nada. Sin dejar rastros. Todo encajaba. Apagué el ordenador y fui directa al dormitorio. Javier ya dormía. Su respiración tranquila, su brazo estirado hacia mi lado de la cama como siempre. Me senté en el borde y lo miré durante varios minutos. Intentando leer en su cara alguna pista, algo que me dijera si él sabía. Pero nada. Solo paz. Una paz que a mí ya me estaba empezando a faltar. A las 3 de la mañana, mi móvil vibró. Un mensaje de número desconocido. Solo decía, última oportunidad. Confiesa antes de que lo haga yo. Y fue en ese momento, exacto, cuando supe que esto iba a terminar mal. Cuando vi el mensaje supe que no tenía escapatoria. Era como estar dentro de un túnel sin salida visible, solo el eco de lo que venía. No contesté. Apagué el móvil y me quedé sentada en el borde de la cama hasta que el amanecer empezó a pintar de gris las persianas. Javier seguía dormido, con esa misma expresión de tranquilidad que llevaba años usando, como si nada en la vida le sorprendiera, como si todo estuviera bajo control. Me levanté despacio, fui a la cocina, me hice un café que no toqué, y esperé a que se despertara. Ya no podía pensar en cómo evitarlo, solo en cómo enfrentarlo. Sabía que iba a ser ese día. Sabía que no había vuelta atrás. Javier apareció en la cocina con su camiseta blanca de siempre y el pelo todavía mojado por la ducha. Me miró y notó algo distinto. Lo notó enseguida, porque no me preguntó nada como de costumbre, solo me miró largo y luego fue directo a por su taza de café. Me levanté y lo seguí hasta el salón. Él se sentó en el sofá, con el café en la mano, y yo me senté enfrente, en la mesa. No dije nada los primeros segundos. Solo lo miré. Quería ver si había alguna señal,
algún rastro de conocimiento en su cara. Pero no había nada. Era como hablar con un lienzo en blanco. ¿Pasa algo?, me preguntó sin levantar la voz. Sí, dije sin rodeos. Él apoyó la taza en la mesa, se inclinó un poco hacia adelante y se quedó esperando. Me costó respirar. Me costó encontrar palabras que no sonaran como una excusa barata, pero tampoco me salía un discurso. Así que lo solté como si me arrancara una espina. He estado con otro. No fue una vez. No fue un error de borrachera. No fue algo que pasó sin querer. El silencio fue inmediato y absoluto. No hubo reacción rápida. No hubo portazo, ni gritos. Javier me miró durante un largo rato. No parecía en shock. No parecía devastado. Solo procesando. Como si cada palabra que yo había dicho necesitara ser repetida internamente 10 veces antes de entender su verdadero peso. No desvió la mirada ni un segundo. ¿Con quién?, preguntó después de unos segundos. Martín. Un compañero de la universidad. No era alguien que buscaba. Empezó como una charla tonta por redes sociales, pero se fue complicando. ¿Desde cuándo? Meses. No sé exactamente cuándo empezó a hacer algo más. Pero fue hace tiempo. Javier asintió una vez, despacio. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró hacia la calle, y luego volvió a sentarse. No dijo nada durante un minuto. Luego, bajando la mirada, soltó una frase que parecía más para él que para mí. Así que era eso. La forma en que evitabas mirarme últimamente. Las escapadas al supermercado de más de una hora. Las duchas a media tarde sin haber hecho deporte. No me cuadraban. Pero no quería pensar mal. No quería aceptar que algo podía ir tan mal sin que yo me diera cuenta. Yo no dije nada. Porque tenía razón. Porque todos esos detalles, los mismos que me parecían inofensivos mientras ocurrían, ahora se amontonaban como pruebas de un crimen evidente. Y no podía borrarlos. ¿Tú lo amas? La pregunta me golpeó distinto. Porque no me la esperaba. Porque no lo sabía. Me mordí el labio y respondí lo único que podía decir sin mentir. No lo sé. ¿Lo sigues viendo? No desde que encontré la nota. No desde que entendí que esto iba a explotar en cualquier momento. Javier se inclinó hacia adelante, entrelazó los dedos y apretó las manos. Luego levantó la cabeza. ¿Tú crees que alguien más lo sabe? Sí. Nos vieron. Alguien me dejó una nota. Alguien que no era él. No sé quién. Pero sabía todo. Me escribieron otra vez anoche. Me dieron una última oportunidad para contarte todo. Si no lo hacía yo, lo iban a hacer ellos. Ahí fue cuando lo vi cambiar. No fue un cambio explosivo, ni un estallido. Fue algo más profundo. Como si se desconectara. Como si la persona frente a mí dejara de ser mi marido y se convirtiera en alguien que tenía que protegerse de mí. Así que lo hiciste por miedo, no por respeto. No supe qué decir. Porque tenía razón otra vez. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo sin mirarme. Que ni siquiera estoy tan enfadado como debería estarlo. Estoy más cansado que otra cosa. Más decepcionado conmigo que contigo. Porque creí que lo nuestro estaba bien. Que las rutinas eran normales. Que no necesitábamos más. Se levantó del sofá. Caminó hacia el pasillo. Abrió el armario y sacó una mochila. Volvió con ella al salón y se quedó parado frente a mí. Me voy unos días. Necesito pensar. Necesito estar lejos de ti para saber si quiero volver a estar cerca alguna vez. Y sin más,
se fue. No me gritó. No lloró. No me insultó. Solo se fue. Y ahí, en ese momento, empecé a entender que lo que había roto no era solo la confianza. Era todo. Todo lo que fuimos. Todo lo que construimos. Todo lo que creí que podía controlar. Durante los 2 primeros días después de que Javier se fue, no supe ni qué hacer conmigo misma. Fui a trabajar porque necesitaba mantener una rutina, pero estaba en piloto automático. Respondía a correos, atendía a pacientes, pero no registraba casi nada. Volvía a casa con la esperanza estúpida de que lo encontraría allí, sentado en el sofá, que me diría algo, lo que fuera, pero el piso estaba vacío y el silencio pesaba más que nunca. No tenía noticias suyas, no contestaba mis mensajes, no había publicado nada, no sabía si estaba con alguien ni si había contado algo. La idea de que ya estuviera hablando con un abogado me cruzó por la cabeza más de una vez. Pero no era eso lo que me quitaba el sueño, lo que no me dejaba ni comer. Era la ausencia. El hecho de que, por primera vez en más de 10 años, Javier había desaparecido de mi entorno y de mi vida, como si yo no existiera. El viernes, cuando ya estaba convencida de que esa semana cerraría sin señales suyas, recibí un mensaje. Pero no era de él. Era de Clara, una compañera suya del trabajo a la que conocía de un par de cenas de empresa. Me escribió algo que me dejó clavada en el sitio. Laura, supongo que ya lo sabes, pero me parece de mal gusto lo que ha hecho Javier hoy. Tardé unos segundos en entender a qué se refería, así que le respondí directamente. No, no sé a qué te refieres. ¿Qué ha hecho? Me dejó en visto unos minutos, como si se arrepintiera de haber dicho algo. Pero al final contestó. Hoy vino a la oficina con una chica. Muy joven. Muy guapa. Y no venía por trabajo. Se la presentó a todos. La trataba como si fueran pareja. Nadie dijo nada, pero las miradas eran obvias. Me quedé mirando el móvil como si no fuera mío. Pensé que era una provocación. Que quizá Clara se estaba inventando algo, que quizá era una forma de castigarme, pero ella no tenía motivos. No era cercana a ninguno de los dos. No era amiga ni enemiga. Era solo una compañera, una persona externa que no tenía por qué mentirme. Y ahí fue cuando entendí que Javier estaba devolviendo el golpe. No de manera impulsiva, ni emocional. Lo había planeado. Lo había hecho sabiendo que me iba a enterar. Había decidido no discutir, no romper nada, no gritarme, sino hacer algo que me doliera más, exponerme ante los demás como la mujer que lo perdió, y que ahora veía como otro disfrutaba lo que yo había destrozado. Durante horas no supe si estaba más furiosa, dolida o confundida. No sabía quién era esa chica, cómo la conoció, si era alguien que ya tenía en mente desde antes o si simplemente la usó como un peón en todo esto. Empecé a buscar su perfil en redes sociales, revisé las pocas fotos que Clara había subido del día en la oficina, y ahí la vi. Una imagen en la que apenas se les veía de fondo, pero era suficiente. Ella estaba sentada en su regazo, riéndose, con la mano en su pecho. Él estaba inclinado hacia ella, mirándola como no me miraba a mí desde hacía años. Era una imagen breve, mal tomada, pero me hizo sentir como si me hubieran tirado un cubo de cemento encima. Esa noche le escribí. Ya me enteré. No me lo esperaba de ti. No respondió. 20 minutos después le mandé otro. Me merezco que estés enfadado, lo entiendo. Pero no esperaba esto de ti. Exponerlo así, delante de todos. ¿Qué buscas? Nada. Ni una sola palabra. El día siguiente pasó igual. Y el domingo, finalmente, llamó. No por teléfono. Tocó al timbre. Abrí la puerta y ahí estaba.
Solo. Sin mochila. Sin expresión. Entró sin decir nada. Se sentó en el sofá, como si no hubiera pasado nada, y me miró. Yo me senté enfrente, como aquella mañana en la que todo empezó a derrumbarse. No sé por qué me sorprende que no respondieras, le dije, sin saber cómo empezar. Pero venir aquí así, sin avisar, después de lo que hiciste. ¿Qué hice? Me interrumpió con calma. ¿Me estás tomando el pelo? Me incorporé un poco, molesta. La chica. Llevarla a tu oficina. Clara me escribió. Me enteré por ella, no por ti. ¿Era eso lo que querías? Sí. La respuesta fue tan simple y directa que me dejó en blanco. ¿Y qué ganaste con eso? Lo mismo que tú, dijo sin cambiar el tono. Alivio. Control. Poder. Yo no quería romper cosas ni gritarte. No quería ponerte en ridículo delante de tus amigos o escribirte una carta. Quería que supieras cómo se siente ver algo que era tuyo ahora en manos de otra persona. ¿Tuyo? ¿Así me veías? No, se inclinó hacia adelante. Así me sentí cuando entendí lo que habías hecho. Que algo que creía mío, al menos en el sentido más básico de confianza, estaba con otro. Así que me aseguré de que supieras lo que se siente. Eso es todo. No supe qué decir. Porque él no estaba gritando, no estaba insultando, no estaba haciendo una escena. Estaba devolviendo el golpe con frialdad, con precisión. Había pensado cada paso. Había actuado como yo no lo esperaba. Y por eso dolía más. ¿La vas a seguir viendo? No lo sé. No me interesa tanto ella como la sensación de que no tengo que callar. Ya no. Y con eso, se levantó y volvió a salir. No se despidió. No me abrazó. No dijo que habláramos después. Simplemente se fue. Y por primera vez en días, sentí que no era él quien tenía que perdonar. Era yo quien tenía que decidir si podía vivir con lo que había hecho. Pasaron 2 días más sin que supiera nada de Javier. No volvió a escribir, no volvió a tocar el timbre, no dejó rastro. Solo estaba esa última conversación en mi cabeza, dándome vueltas como una grabación dañada. Me había quedado sola en el piso, sabiendo que él ya no estaba en mi vida, al menos no como antes. No podía sacarme de la cabeza la imagen de él con esa chica, no por celos, sino por la forma tan brutalmente simple con la que me había devuelto todo. Yo había hecho algo imperdonable, y él había elegido no rogarme, no llorarme, sino enseñarme que no me necesitaba. Esa fue su verdadera venganza. No demostrar dolor, sino indiferencia. Y eso me quebró más que cualquier grito. El jueves por la noche decidí escribirle. No podía con el silencio. No esperaba una respuesta, ni perdón, ni siquiera un insulto. Solo necesitaba decirle algo que me estaba consumiendo. Le mandé un mensaje corto pero claro: podemos hablar, sin reproches, sin reprocharnos nada más. Necesito entender qué queda de esto, si es que queda algo. No me respondió esa noche. Me dormí con el móvil en la mano, esperando un sonido que no llegó. Pero a la mañana siguiente, mientras desayunaba sin hambre, vi su respuesta. Sí. Esta tarde. A las 6. En casa. No sabía si refería a la nuestra o a la de sus padres, donde sabía que a veces se quedaba, pero asumí que era aquí. Limpié todo. No por él. Por mí. No quería que el lugar estuviera como esos días en los que fingía que todo estaba bien mientras ya vivía otra vida. Quería que nos sentáramos en un espacio neutral, sin rastro de esa tensión que nos había ido consumiendo. Llegó puntual. Entró sin decir mucho.
Me saludó con un gesto leve de cabeza y se sentó en el mismo sofá donde habíamos hablado la primera vez. No traía nada. Ni papeles, ni bolsa, ni llave. Solo él. Yo me senté enfrente, igual que antes. Silencio. Hasta que él habló. Dijiste que sin reproches. Asentí. Solo quiero entender, dije. Si esto que pasó lo destrozó todo para siempre o si hay una mínima posibilidad de que se pueda reconstruir algo. No estoy pidiendo que olvides, ni que me perdones ya, solo saber si estás dispuesto a pensar en eso siquiera. Javier apoyó los codos en las rodillas y miró al suelo unos segundos. Luego me miró. No lo sé, Laura. No tengo una respuesta. Cuando me fui, pensaba que estaba seguro de que no había vuelta atrás. Pero después, te juro que pensé en volver muchas veces. Pensé en darte otra oportunidad, en darme otra oportunidad. Pero cuando vi esa reacción tuya al enterarte de lo que hice, me di cuenta de que tú también tienes una imagen de mí que ya no existe. Para ti, fui cruel, fui calculador, fui despiadado. Pero no viste que estaba roto. Solo viste la forma en que respondí. Y eso también habla de lo que queda entre nosotros. Tienes razón, respondí. Me dolió tanto porque no esperaba que fueras capaz de devolverme el golpe. No así. Pero no fue justo de mi parte sorprenderme. Lo que yo hice fue peor. Fui cobarde. Me escondí, mentí, actué como si todo fuera normal mientras cruzaba líneas que sabíamos que eran límites. Y ni siquiera tuve el valor de detenerme sola. ¿Lo extrañas? No. ¿Te enamoraste? No. Solo quería sentirme viva, y eso no es culpa tuya. Es una frase horrible y egoísta, pero es la verdad. Me sentía invisible y no supe cómo hablar contigo. Pensé que eso era más fácil. Lo fue. Hasta que dejó de serlo. ¿Sabes qué fue lo más duro? Me dijo. No fue enterarme. Fue darme cuenta de que no me habías elegido en todo ese proceso. No me elegiste para hablar, no me elegiste para pedir ayuda, no me elegiste ni siquiera para terminar. Solo me excluiste. Asentí. No podía decir nada más. Tenía razón. Lo había hecho a un lado. Como si no contara. ¿Y ahora qué quieres? Preguntó con la voz más suave. Quiero que nos demos un tiempo real. Pero juntos. No separados. Quiero intentarlo con sinceridad. Ir a terapia, hablar, reconstruir. Pero solo si tú también lo quieres. Si no, lo entiendo. Javier respiró hondo y se reclinó en el sofá. No voy a prometer nada, dijo después de unos segundos. Pero no voy a cerrar la puerta. Acepto ir a terapia. Acepto hablar. Acepto intentarlo. Pero quiero que entiendas que si vuelvo a sentir que me dejas afuera, aunque sea una sola vez más, no habrá segunda conversación. Lo entiendo, dije, y lo dije de verdad. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Él se levantó. No se acercó. No me abrazó. Solo me dijo que pasaría por la tarde del sábado para que fuéramos juntos a la primera sesión, que ya había pedido una cita. Asentí. Lo vi salir sin prisa. Cerró la puerta con cuidado. Y por primera vez en semanas, no me sentí en el fondo del pozo. Me sentí en un lugar indefinido, pero real. No había perdón todavía. No había amor pleno. Pero había una mínima voluntad de seguir. Y a veces, eso es más de lo que uno merece. La primera sesión de terapia fue incómoda. No porque nos lanzáramos reproches, sino porque el aire estaba lleno de palabras que no sabíamos si queríamos decir. Nos sentamos uno al lado del otro, pero no nos miramos.
El terapeuta era un hombre mayor, de voz neutra y mirada firme. Nos preguntó por qué estábamos ahí y por qué habíamos decidido acudir juntos en lugar de separarnos como tantas parejas que llegan a su consulta. Javier respondió primero, con un tono que no era hostil, pero sí firme. Dijo que no sabía si quería seguir conmigo, que había momentos en los que lo veía imposible, pero que también había otros en los que pensaba en todo lo que habíamos vivido, en los años, en los planes, en las pequeñas cosas, y sentía que no estaba listo para renunciar a todo eso sin pelearlo antes. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Fue la primera vez en semanas que lo oía hablar de nosotros sin rabia ni resignación. Cuando fue mi turno, dije que no había un solo día en el que no pensara en lo que había hecho y que, aunque no esperaba que él me perdonara pronto, si es que alguna vez lo hacía, quería que al menos supiera que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias sin escaparme más. El terapeuta no tomó partido. Solo anotaba cosas en un cuaderno mientras nos observaba. Nos pidió que no intentáramos resolver todo de golpe, que no buscáramos un cierre inmediato ni una respuesta clara, sino que empezáramos por lo básico, volver a hablar sin miedo. Durante las siguientes semanas, tuvimos varias sesiones. Algunas mejores que otras. Algunas en las que no dijimos más de 10 frases. Otras donde, por primera vez, nos dijimos cosas que llevábamos años guardando. Yo le hablé de cómo empecé a sentirme invisible, no por su culpa directa, sino por una mezcla de rutina, cansancio y cobardía mía. Le conté cómo me fui apagando sin darme cuenta, cómo empecé a construir un mundo paralelo donde no existía la culpa ni el deber, solo el escape. Él me dijo que durante años había pensado que todo estaba bien porque yo no me quejaba, porque no discutíamos, y asumió que el silencio era tranquilidad, no distancia. Nos dimos cuenta de que habíamos vivido en la misma casa, dormido en la misma cama, pero sin vernos de verdad desde hacía mucho tiempo. Después de un mes, el terapeuta nos preguntó si queríamos seguir con el proceso o si sentíamos que era mejor separarnos de manera civilizada. Javier me miró y esperó a que yo hablara primero. Le dije que quería seguir. Que no me importaba cuánto tiempo tomara, pero que prefería reconstruir lo que quedaba antes que comenzar desde cero con otra persona, sin saber si iba a cometer los mismos errores. Javier dijo que él también quería seguir, pero que necesitaba espacio dentro de la convivencia. Que no estaba listo para besarme ni para compartir la cama, que necesitaba recuperar su identidad dentro del vínculo antes de volver a ser mi marido. Así fue como comenzamos una etapa nueva y extraña, como compañeros de piso que alguna vez fueron pareja. Comíamos juntos a veces, hablábamos de cosas triviales, compartíamos silencios menos pesados. No había intimidad física, pero sí una especie de respeto silencioso. A veces lo veía mirarme como si intentara decidir si todavía quedaba algo en el que pudiera amarme. A veces yo también lo observaba y me preguntaba si, aun si lográbamos salir de esta, alguna vez volvería a sentirme como antes. Pasaron 3 meses así. En ese tiempo, dejé de hablar con Martín. No porque Javier me lo exigiera, sino porque entendí que ese vínculo era una prolongación de un error, no un consuelo real. Cerré esa puerta por decisión propia y sin dramatismos. Lo bloqueé de todo y lo dejé ir. No necesitaba saber más de él, ni mantenerlo como plan B. Si iba a intentar salvar mi matrimonio, no podía hacerlo con una mano escondida detrás de la espalda. Un día, sin que lo esperara, Javier me preguntó si quería salir a cenar. No a hablar del pasado, no a hacer terapia, solo a cenar como antes. Acepté sin hacer preguntas. Fuimos a un restaurante donde habíamos ido por nuestro aniversario número 5. Pedimos lo mismo de aquella vez. Hablamos de tonterías, de trabajo, del clima. No fue una cita romántica. Fue una prueba de que todavía podíamos estar juntos sin sentir que todo se caía a pedazos. Esa noche, cuando volvimos al piso, Javier no durmió en el sofá. Se metió en la cama sin decir nada, se acostó de su lado,
Apagó la luz y se quedó en silencio. Yo también. No nos tocamos. No hablamos. Pero el hecho de que estuviera ahí era más fuerte que cualquier gesto físico. Ahora han pasado 6 meses desde la primera vez que le conté todo. No somos los mismos. No sé si alguna vez volveremos a ser lo que fuimos. Pero hemos aprendido a hablarnos, a escucharnos, a reconocer nuestras heridas sin que eso implique lanzarnos cuchillos. Yo no soy la víctima de esta historia, ni Javier es el mártir. Ambos fallamos a nuestra manera. Lo único que importa ahora es que seguimos aquí, intentando. Con cicatrices, sí. Pero con voluntad. No sé cómo termina esta historia. No hay un final feliz ni uno trágico. Hay un presente que se reconstruye día a día. Y por ahora, eso es suficiente.